Buen día a todos. Vamos a presentarles nuestra ponencia titulada Docencia en lenguas extranjeras, el currículo desde la perspectiva de los estudiantes. Y bueno, estaremos presentando la maestra Lisbeth Gómez Argüelles, la doctora María del Rosario Reyes Cruz y su servidor, el maestro Ezequiel Hernández Mendoza, quienes somos profesores de tiempo completo del Departamento de Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Daremos inicio con el planteamiento del problema. Para ello nos propusimos conocer cuáles son las experiencias de los estudiantes de la licenciatura en lengua inglesa respecto a la implementación del Plan de Estudios 2015. Esto se organizó en tres objetivos específicos. El primero de ellos consiste en describir los componentes curriculares del plan de estudio desde la experiencia de los estudiantes. En el segundo de ellos pretendimos describir las dimensiones curriculares en función de estas mismas experiencias y por último analizar las distintas innovaciones curriculares realizadas al plan de estudio respecto del plan de estudios anterior. Ahora bien, daremos a conocer y explicaremos el marco teórico que sustentó y fundamentó el desarrollo de esta investigación y el cual sirvió como guía para el diseño de los instrumentos de colecta de información respectivos. En primer lugar, abordaremos el concepto de currículo, el cual para Maldonado 2010 involucra la concreción pedagógica y didáctica, el cual parte del proyecto institucional y se consideran los aspectos sociales, investigativos y productivos. Asimismo, se señala que el currículo implica el resultado de un proceso investigativo y participativo que se realiza sobre la pedagogía y la didáctica, la ciencia y la tecnología, la filosofía, el trabajo y la extensión y proyección social enmarcados en determinados procesos culturales. Una última característica para este autor acerca del currículo es que éste representa una ruta coherente y sistémica que se prevé y se organiza y se planea de manera consciente y que integra de modo simétrico el perfil, los contenidos, los objetivos y la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje necesarios para la formación de un profesional exitoso y un ciudadano con ética universal. En este caso, veremos y buscaremos analizar cómo surge esta simetría entre los diferentes aspectos del currículo del plan de estudios del programa educativo de la licenciatura en lengua inglesa. Otro punto importante a señalar es acerca de la diferenciación entre los distintos tipos de currículo. Podemos definir los siguientes para esta investigación. El currículo formal es aquel que se da a conocer en los diferentes documentos que integran el plan de estudios. El currículo real es lo que se implementa de lo señalado en estos documentos que ya se mencionaron. El currículo nulo es aquel que se da a conocer a través de los documentos, pero que no se implementa por diferentes razones. El currículum oculto es aquel que se enseña en la práctica, sin embargo, no está declarado formalmente en los documentos que integran el plan de estudios. El currículo evaluado es lo que los profesores evalúan, nos referimos aquí a la evaluación de los aprendizajes que hacen los profesores de todo aquello que enseñan, que seleccionan para ser evaluados. Y el currículo experiencial es el que se determina por las diferentes experiencias que los estudiantes viven durante sus procesos formativos. Para este caso haremos un contraste entre lo que se señala en el currículum formal y lo que viven los estudiantes a través de lo que denominamos currículo experiencial. Referente a los componentes curriculares, nos basaremos en aquello que señala Tobón como los elementos clave de todo proceso de planeación curricular, independientemente del nivel de concreción, sea este micro, meso o macro curricular. Partimos con el que da respuesta a la pregunta ¿por qué?, el cual está relacionado con la fundamentación, el cual justifica la pertinencia y la factibilidad de un determinado programa educativo. Nos movemos después hacia el para qué, que está relacionado con las metas educativas, es decir,
el objetivo curricular y el perfil de egreso de un determinado programa educativo, en el que hacemos referencia al contenido y nos referimos específicamente a los tres tipos de contenido: contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y contenidos actitudinales. En la pregunta ¿cómo? Hacemos alusión a las estrategias, a los métodos, a las técnicas, a las actividades y los ejercicios que se determinan como los más apropiados para el logro de las metas educativas y para los procesos de enseñanza y aprendizaje de los distintos contenidos. Un último elemento está relacionado con la parte de la evaluación de los aprendizajes y da respuesta a la pregunta ¿se logró?, que tiene que ver con el alcance de los aprendizajes esperados y el nivel de logro de los estudiantes. De acuerdo con Díaz Barriga, Pacheco, Saad y Rojas Drummond 2007, cuando realizamos un proceso de evaluación curricular, es importante considerar las distintas dimensiones del currículo, a saberse alcance, integración, secuencia, continuidad, articulación y balance, las cuales describiremos a continuación. Nos referimos a alcance cuando hacemos alusión a la extensión y profundidad del contenido, mientras que hablamos de integración cuando describimos el enlace de todos los tipos de conocimiento y experiencias de aprendizaje de los estudiantes. La secuencia nos da a conocer el orden acumulativo y continuo del contenido. La continuidad implica la relación entre una experiencia de aprendizaje subsiguiente y la que le precede, mientras que la articulación integra varios aspectos del currículo de forma vertical u horizontal. Y por último, el balance se describe como el peso apropiado dado a cada aspecto del diseño, de manera que no ocurran distorsiones. En cuanto al marco contextual, es importante señalar que el programa educativo de licenciatura en lengua inglesa se ofrece en dos de sus campus, que son Cozumel y Chetumal. Esta investigación se desarrolla en el campus Bahía de la ciudad capital del estado. Los participantes de esta investigación fueron estudiantes inscritos en el programa que se ha mencionado durante el periodo otoño 2021, que va desde los meses de agosto a diciembre. Se seleccionó un estudiante por cada uno de los semestres, es decir, uno de primero, uno de tercero, uno de quinto y uno de séptimo, y fue una muestra por conveniencia. En cuanto al marco metodológico, el enfoque que se siguió en esta investigación fue cualitativo, puesto que se realizó la colecta de datos a través del diálogo, mientras que tuvo unas características de diseño no experimental, puesto que no se manipularon las variables que intervenían en el estudio. Fue de tipo narrativo, donde se dio a conocer información sobre la experiencia estudiantil en la formación en el programa educativo de licenciatura en lengua inglesa, y fue transaccional, pues la colecta de datos se realizó en un momento único del tiempo. El instrumento empleado durante este estudio fue una guía de entrevista, la cual fue semiestructurada. Las preguntas que se emplearon estaban relacionadas con los componentes, dimensiones e innovaciones curriculares. Fueron preguntas centradas en la experiencia estudiantil respecto a estos elementos señalados, los cuales están fundamentados en las características dadas a conocer en el marco teórico. Se realizaron los estudios correspondientes de credibilidad de esta guía de entrevista, y el procedimiento que se siguió pues fue tomar en cuenta la parte teórica, generar las diferentes preguntas y validarlas con especialistas en el área de investigación y en el área de currículo. Posteriormente se hizo un pilotaje de este instrumento con sujetos participantes que tuvieran características similares a nuestra población meta. A continuación les daremos a conocer los resultados preliminares de esta investigación. P1 significa el participante 1, que es un estudiante que pertenecía a primer semestre. P2 es de tercer semestre, P3 de quinto semestre y P4 de séptimo semestre.
Dentro de los participantes estuvieron presentes 2 estudiantes del género femenino y 2 estudiantes del género masculino. Vamos a dar a conocer ahora los resultados correspondientes a los componentes curriculares que tienen que ver con las preguntas por qué, para qué y qué. El por qué está relacionado, como ya sabemos, con la fundamentación, el para qué con las metas educativas y el qué con el contenido. Como podemos observar en el gráfico, los participantes 1 y 2 dieron respuestas bastante similares cuando se les cuestionó acerca de los diferentes componentes curriculares del plan de estudio. Respecto de la pregunta por qué, que está relacionada con la justificación, mencionaron como principal sustento de la carrera los aspectos laborales, es decir, señalaron que tanto en educación básica como media superior y superior se requería de un docente de inglés. Al contestar la pregunta para qué, que está vinculada al perfil de egreso, indicaron que la carrera está enfocada hacia la formación de un docente de inglés. Respecto de los contenidos, mencionaron como principales áreas de formación el área lingüística que está vinculada con inglés y el área de docencia. Por su parte, el participante 3 señala como principal fundamentación del programa educativo tanto los aspectos laborales como los sociales contextuales, es decir, que al estar en un estado turístico es importante no solamente el ser profesor, sino el conocer de una lengua extranjera, principalmente el inglés. Asimismo, señalan que la carrera está enfocada hacia la docencia no solo del inglés, sino de cualquier lengua extranjera. En cuanto al contenido, indican la parte lingüística, la lengua, la docencia y la investigación como principales áreas de formación. Por último, el participante 4 hace referencia a una justificación del programa educativo relacionado con aspectos laborales y aspectos sociales. En cuanto a la finalidad principal del programa educativo, él hace referencia al docente de lenguas, no únicamente de lenguas extranjeras ni solo de inglés, sino como un profesor que puede impartir clases de cualquier lengua. En el contenido se mantiene la parte lingüística, la parte de lengua, de docencia y se agrega la parte de tecnología educativa como un aspecto de la formación profesional del docente de lenguas extranjeras. Ahora bien, daremos a conocer las principales conclusiones emanadas de los resultados preliminares. En primera instancia, debemos mencionar que los resultados hasta ahora encontrados coinciden plenamente con el currículum formal de la línea formativa de docencia, el cual se puede ver descrito en el plan de estudios. Asimismo, nos dimos cuenta que conforme se avanza el programa educativo, el dominio de docencia se consolida y se amplía. El estudio de un tercer idioma, el cual es una innovación de este plan de estudios con respecto al anterior, influye en el dominio de docencia, pues como vimos, una evolución de considerar únicamente la formación de un profesor de inglés a un profesor de lenguas extranjeras y por último de un profesor de lenguas. Por último, queremos señalar la importancia de fortalecer la vinculación con problemas sociales del contexto mediato e inmediato. La atención de los diferentes problemas sociales es una característica muy particular de este plan de estudio. Sin embargo, no lo vimos muy presente dentro de la información que nos dieron los diferentes participantes acerca de la fundamentación del plan de estudios. Para finalizar, podemos ver en esta diapositiva las principales referencias bibliográficas consultadas a la fecha para el desarrollo de esta investigación. Agradecemos la atención prestada y estamos pendientes de cualquier duda, comentario o aclaración.